Muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre. Les habla nuevamente el pastor bautista Nikos Rigoy, director del programa Encuentros y pastor general de las iglesias del Ministerio Tinajas, emitiendo desde aquí, en Valencia, España, para todo el mundo hispanoamericano. Saludamos a todos nuestros seguidores y les damos la bienvenida una vez más a nuestro nuevo programa semanal Encuentros. Estamos ya, estimado oyente, en el cuarto programa de esta intensa serie del estudio expositivo de la Carta de Judas. Gracias nuevamente por estar ahí con nosotros. En el día de hoy continuaremos el estudio con el análisis detallado de los versículos 12 al 16. Con lo que ya llevamos estudiado de la carta, uno no puede menos que quedar asombrado de lo que vemos en la carta, porque analizándola detalladamente verso a verso, vemos cosas que no se ven cuando uno hace una simple lectura rápida por encima de la carta. Cuando profundizamos con el método expositivo, siempre surgen joyas. Y en este caso, más bien sale carbón de las profundidades de esta carta. Pero incluso del carbón podemos sacar algo de valor. En esta carta nos encontramos cosas serias, muy serias, como por ejemplo, líderes irresponsables. Vemos cristianos flojos, vemos que hay muchos hombres malos metidos en la iglesia. Vemos que hay permisividad de pecado en la iglesia. Vemos que no hay disciplina en la iglesia. No hay limpieza en la iglesia y un largo etcétera. Es triste ver lo que hay en la profundidad de esta carta, estimado oyente. Hemos visto también que ni siquiera Judas, ni siquiera él, el escritor de la carta, hizo nada ante el tema. Judas solo escribió la carta. Y para su vergüenza, ni siquiera estaba presente en la iglesia ante la tamaña gravedad eclesial que ya llevaba tiempo en esa iglesia. ¿Cómo se llegó a esta situación? ¿Cómo se pudo permitir todo esto? ¿Cómo un siervo de Dios puede permitir que haya avanzado esta situación tan desastrosa y pecaminosa en la iglesia? ¿Cómo? Bueno, sencillo. Se llegó hasta aquí, primero por la flojera de Judas. Segundo, se llegó aquí porque no se hizo un filtrado de cada persona antes de dejarla entrar en la iglesia. Y tercero, se llegó hasta aquí porque no había radicalidad en el liderazgo, ni había una verdadera unidad entre los miembros de la iglesia. Entonces se coló el pecado y los perversos. Conclusión, una triste congregación indigna del Señor, con gente inmadura, conviviendo cabras y ovejas juntas, y dignos de ser fuertemente disciplinados por permitir el pecado en la iglesia. En el equipo de estudio pastoral del Ministerio Tinajas, creemos que el panorama de esta iglesia, estimado oyente, es el peor panorama de todo el Nuevo Testamento, comparable solo con la iglesia de Corinto. Y de esto debemos aprender que hay que filtrar, hay que confrontar, hay que ser valientes, hay que frenar a la gente antes de dejarla entrar en la iglesia y luego, en caso de pecado, disciplinar o expulsar a los impíos inconversos que se han metido en la iglesia. El tema es gravísimo, es ejemplarizante, es actual y es solo para valientes. Todos los pastores que permiten situaciones similares a estas de la carta de Judas en sus iglesias son cobardes porque les importa más el número de miembros, les importa la fama, el dinero que recauden y el crecimiento eclesial más que tener una verdadera iglesia. En el Ministerio Tinajas aprendemos de esta iglesia de Judas y también de los graves fallos de Corinto, precisamente para no repetirlos. Por eso somos radicales en nuestra prédica y somos radicales con todos los que quieran formar parte del Ministerio Tinajas. Antes de meterlos en nuestras iglesias, los filtramos, los examinamos, los observamos, los probamos. Y si a pesar de esto se cuela algún traidor, tarde o temprano lo vamos a descubrir y al fin lo expulsamos. Con esta carta, Judas, aún llamándose siervo del Señor Jesús, es una vergüenza porque se ve que hizo malas cosas como líder.
y su mal actuar ensucia lo de llamarse siervo de Jesucristo. ¿Qué estaba haciendo Judas por la pureza de esta congregación, estimado oyente? Nada. ¿Qué estaban haciendo los líderes de esa congregación puestos por Judas cuando Judas no estaba presente? Nada. ¿Qué estaban haciendo los miembros de la congregación permitiendo todo tipo de personas entrar en la iglesia? Nada. Es muy fácil escribir una carta, pero otra cosa es tomar cartas en el asunto. Se lo repito, es muy fácil escribir una carta como la de Judas, pero otra cosa es mandar tomar cartas en el asunto sobre el tema. Si metemos ratas, serpientes, cabras, víboras, alacranes, cuervos, lobos, perros y cerdos inconversos en la congregación, la iglesia no será santa y Dios nos demandará sobre esto. Tenga cuidado, estimado líder, tenga cuidado con el tipo de gente que usted permite entrar en su congregación. Usted debería filtrar y expulsar a las cabras y hacer como Pablo en 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. Examinemos a ver si están en la fe. Esta carta de Judas es un clamor que no debe repetirse nunca en ninguna congregación que se llame cristiana. Pero, tristemente, se repite hoy la misma historia que en aquellos días. Eso confirma que la fe verdadera es de muy pocos y confirma también que líderes reales hay también muy pocos. Bien, hasta aquí con el resumen e introducción del conjunto del tema que estamos estudiando, pero ahora continuaremos con el análisis individual del tema. Analizaremos primero el bloque de los versículos 12 y 13 y luego analizaremos el bloque de los versículos 14 al 16 y lo haremos así para su mejor comprensión. Entremos entonces en el análisis, comentario y enseñanzas del primer bloque, los versículos 12 y 13 que, parafraseados, dicen así. Estos hombres malos son una vergüenza en vuestras comidas fraternas, comiendo de forma mundana e irrespetuosa con vosotros. Son personas inconversas que solo buscan lo suyo. Son como nubes sin agua llevadas por el viento. Son como árboles sin fruto, son 2 veces muertos y sin raíces. Son como olas del mar que arrojan como espuma sus actos vergonzosos. Son como estrellas errantes. Para todos estos está reservada la oscuridad de las tinieblas eternas. Vaya pasaje, estimado oyente, vaya pasaje. Punto número 1. La frase «Estos hombres malos son una vergüenza en vuestras comidas» nos habla claramente que los convertidos estaban cometiendo un grandísimo error. Estaban permitiendo que los inconversos coman con ellos en la iglesia. Estaban permitiendo estar juntos y comer juntos en la iglesia. Estaban permitiendo asistir a la iglesia a personas malas, inconversas. ¿No les suena familiar en el día de hoy? Eso fue un gravísimo error que también se hace en el día de hoy. Se permite en la iglesia que venga todo tipo de hombres malos invitados a comer, invitando incluso a familiares inconversos, invitando a amigos del mundo a comer en la iglesia, invitando a compañeros de trabajo inmorales a confraternizar con nosotros en la iglesia. Y lo peor, invitarlos muchas veces a la cena del Señor. Todo eso es pecado. Toda iglesia que invita a comer gente de afuera, escúcheme bien, está haciendo lo mismo que se estaba haciendo aquí en esta carta, en esta iglesia. Eso es pecado. No se puede invitar a gente inconversa a comer en la iglesia. Así que márchese de esa iglesia que permite meter las cabras y la cizaña en la iglesia, demostrando que esa no es una iglesia. Ahora, cuando leemos este pasaje y el resto de la carta, nos asombra que Judas no diga ni una sola palabra que se debe impedir estas comidas y que se debe echar fuera a esa gentuza de la congregación en esas comidas. Este es otro de los grandes fallos de Judas. Por lo tanto, si en su iglesia su líder consiente entrar a malos y les permite comer en la iglesia, usted se hace cómplice y Dios se lo demandará. No se debe invitar a comer en la iglesia a los inconversos. Punto. Reflexiones sobre esto, estimado oyente. Por cierto, hablando de esto, hagamos una reflexión sobre el tema de comer. Le pregunto,
¿Cómo come usted? ¿Come con mala educación? ¿Come demasiado? ¿Come de forma compulsiva? ¿Está usted gordo por comer sin medida? ¿Su pastor está gordo por comer demasiado? ¿Cuántos pastores hay gordos en las iglesias? ¿Cuántas personas gordas por comer por vicio hay en las iglesias? Así que escúcheme muy bien. Si usted está gordo por comer y comer, usted está en pecado. Todo pastor gordo que no esté gordo por enfermedad, todo pastor gordinflón, está en pecado y está dando mal testimonio. Ese pastor no debería ser pastor. ¿Se imagina usted al Señor Jesús gordo como una bola? ¿Se imagina a Pablo dando mal testimonio comiendo y comiendo y estando gordo? Tenga cuidado cómo come, estimado oyente. No es un tema frívolo. La gula es pecado y su hermana, la anorexia, también es pecado. Todo hay que decirlo. Usted dará cuentas de cómo trata su cuerpo, estimado oyente. Lo dijimos en el mensaje anterior. Y hoy procedí a volver sobre la reflexión a propósito del tema de comer en la iglesia. Por cierto, aprovechamos también para decir algo muy importante, para decir que los adventistas, esa secta, son falsos cuando le dicen a usted que no puede comer de todo, que no puede tomar café, por ejemplo, o que tiene que seguir respetando la ley de Moisés sobre los alimentos y que no puede comer cerdo. Todo eso es falso. Jesús mismo dijo que se puede comer de todo. Léalo allí en Marcos capítulo 7, versículo 19 y su contexto. Y ahí dice que Jesús declaró limpios todos los alimentos. Y Hechos capítulo 10, versículo 15, la misma voz de Dios dijo: Lo que Dios ha declarado puro, no lo llames impuro. Y en 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 3, dice que vendrán sectas que, entre otras cosas, prohibirán comer alimentos que se pueden comer con acción de gracias ante Dios. Así que usted puede comer de todo. Jaque a los adventistas. Punto número 2. Estos versículos nos enseñan también que no hay que ser ingenuos, estimado oyente. Y lo digo porque hay hombres malos en la vida por todos lados. La maldad invade. Así que proteja a sus hijos, proteja a su familia, proteja su matrimonio, proteja su iglesia. Porque el mal acecha por todos lados e incluso se mete dentro de la iglesia, como lo vemos en esta carta. No deje mucho tiempo solos a sus hijos con gente del mundo. Tenga cuidado con lo que ven sus hijos en la televisión y en internet. Tenga cuidado con las amistades inconversas de sus hijos. No deje mucho tiempo solo a su esposo o a su esposa con gente del mundo. No sea ingenuo. Mire lo que pasó con Adán por dejar sola a Eva. Vino el malo y ¡zas! Mire dónde estamos. Eso nos habla de que debemos tener cuidado con los malos. No sea como paloma ingenua, estimado oyente. Sea astuto y sea cuidadoso, como es una serpiente, porque los malos están por todos lados, como vemos aquí. Somos palomas con las palomas, pero somos serpientes con los lobos. Punto número 3. Fíjese la cantidad de adjetivos duros, graves y terribles que se dicen en estos dos versículos. Fíjese incluso la clase de personas que estaban metidas en esta iglesia. ¿Cómo pudo haber sido posible esto? Bueno, pues sencillo, ya lo dijimos antes. Inmadurez de los creyentes e irresponsabilidad de los líderes. Pero si invertimos las cosas y enseñamos a los miembros de la iglesia a ser maduros, a ser unidos con el pastor, y enseñamos a los líderes a ser valientes, firmes y radicales, entonces esta basura de cabras no entrarían en las iglesias y así la iglesia será pura, sin arruga, sin mancha, como una esposa preciosa para el Señor. Ese es el deber de todo líder, formar una iglesia madura y limpia. Las iglesias de hoy están llenas de gente como esta gente de esta carta. Si usted analiza esta carta y la compara con su iglesia o las iglesias de hoy, usted verá que es exactamente el mismo panorama que había en esta carta. Por eso, la Biblia es actual. Punto número 4. Entonces vendrán algunos y nos dirán: Pastor, usted dice que no hay que permitir entrar a gente inconversa en la iglesia, pero la Biblia dice que deben estar juntos el trigo y la cizaña, las cabras y las ovejas para enseñarles la palabra de Dios.
Bueno, estimado oyente ignorante, escúcheme bien. ¿Dónde dice la Biblia que deben estar juntos el trigo con la cizaña o las cabras con las ovejas en un mismo local? ¿Dónde? Deme un solo versículo. Más bien dice todo lo contrario. Fíjese, por ejemplo, lo que dice Pablo en 2 Corintios capítulo 6, versículo 14. No se junten en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué tiene en común la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? La respuesta a estas preguntas es ninguna. Pero pastor, en la parábola de Mateo capítulo 13 sobre el trigo y la cizaña, se muestra que el trigo y la cizaña están juntos en la iglesia. Estimado oyente ignorante, en primer lugar, si esto fuera así, que ese pasaje dijera eso, cosa que no dice, la Biblia entraría en contradicción con lo que acabamos de leer de Pablo en 2 Corintios capítulo 6, versículo 14. Y segundo, estimado oyente, muéstreme concretamente el pasaje de Mateo 13, donde dice que deben estar juntos el trigo y la cizaña en la iglesia. Muéstremelo. Todos los pastores le enseñan esto, que hay que meter en la iglesia a los pecadores para enseñarles la palabra de Dios. Pero cuando usted aplica el método expositivo detallado al estudiar la parábola del trigo y la cizaña en Mateo 13, ahí no se enseña nunca que hay que meter en la iglesia a los inconversos con los creyentes, ni las cabras con las ovejas, ni el trigo con la cizaña. Eso es falso, solo es una estrategia que le dicen a usted para sacar dinero. Los pastores ignorantes o avispados no leen con cuidado ese pasaje de Mateo 13, ni tampoco leen el contexto, ni tampoco les interesa. Y como no saben estudiar la Biblia de forma expositiva, se engañan ellos mismos y engañan a la gente con eso de meter en un local a todo el mundo. Rameras, sicarios, políticos, inmorales, homosexuales, perversos, trans, ladrones, estafadores, mentirosos, banqueros, adúlteros, divorciados, rejuntados en unión libre y un largo etcétera. Todo eso lo meten en la iglesia, porque al meter todo esto en el local, eso les genera dinero, porque la iglesia para ellos es un negocio. Pero la Biblia prohíbe juntar el trigo con la cizaña. Por lo tanto, los pastores están pecando al permitir que entre todo tipo de personas en la iglesia. Punto número 5. Si usted, señor predicador, señor pastor, leyera con cuidado esta parábola de Mateo 13, 24 en adelante, usted verá que la reunión del trigo y la cizaña, las cabras y las ovejas, los convertidos con los inconversos, eso no es en la iglesia. De hecho, la iglesia ni se nombra en el pasaje, porque la iglesia aún no existía. Las cabras y las ovejas, dice el texto de Mateo capítulo 13, versículo 38. Escúcheme bien, están juntas en el mundo, no en la iglesia. Necio predicador mentiroso. Se lo repito, las cabras y las ovejas, dice el texto de Mateo capítulo 13, versículo 38, están juntas en el mundo, no en la iglesia. Cuando Jesús interpreta la parábola, en el versículo 38 dice que todos estamos juntos en el mundo, no en la iglesia. La iglesia no existía. Por lo tanto, cuando un pastor toma este pasaje, lo manipula y permite meter perdidos en la iglesia, esa no es una iglesia, es un zoológico y ese pastor es un lobo. Y los que ahí están son todas alimañas perdidas. La iglesia nunca está unida a los perdidos ni se congrega con los perdidos. La iglesia está separada de los perdidos. Por lo tanto, aprenda esto, estimado oyente. Cuando le obligan a congregarse, cuando en su iglesia ve todo tipo de mala gente, es porque su pastor es un lobo que solo le importa meter gente para sacar más dinero. Pero si usted lee la parábola del trigo y la cizaña de Mateo 13 y lo hace con cuidado, usted verá que es tal como se lo hemos explicado. Márchese de esa iglesia, estimado oyente. Punto número 6. El Evangelio de Salvación no se predica en la iglesia. Se predica en el campo, en la calle, en público, pero siempre fuera de la iglesia. Jesús mismo dijo que se debía ir por los caminos, por las plazas, etcétera, etcétera, para predicar el Evangelio, tal como él mismo lo hizo. Jesús no predicó el Evangelio en el templo ni en las sinagogas, sino en público.
Y para rematar nuestra doctrina y defender esta tesis que le estamos diciendo, tenemos también a nuestro favor el pasaje de Mateo capítulo 25, versículo 32, donde se dice lo que hace un pastor que tiene animales, mantener separadas las cabras de las ovejas. Tenemos en el Ministerio Tinajas una familia que tiene cabras y ovejas literales. Y nos han dicho que no se puede poner juntos las cabras con las ovejas, porque las cabras acornean a las ovejas. Incluso si uno quiere poner cabras recién nacidas con las ovejas, el instinto de las cabras es acornear a las ovejas. De la misma manera, estimado oyente, todo pastor debería seguir este modelo natural, separar las cabras de las ovejas. Pero, ¿qué hacen los falsos pastores de hoy? Juntan cabras con ovejas, aunque en realidad ninguna es oveja, todas son cabras, porque si fueran ovejas, hubieran salido de ahí. Y junta las cabras con las ovejas solo para sacarles el dinero. Punto final del tema. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu de Dios dice a las iglesias. Y punto número 7 del bloque de los versículos 12 y 13. Dice: se habla de la oscuridad de las tinieblas eternas. Siempre es insuficiente recordar, resaltar y hasta gritar a los cuatro vientos este terrible tema y esta terrible realidad que está a un paso en su vida. La oscuridad del castigo en tinieblas, rodeado de fuego y de desesperanza eterna. La gente no se toma en serio este tema, pero muchas veces en el canal hemos dado esta advertencia. Hay un lugar de condenación. No necesitamos extendernos mucho para entrar hoy por sus oídos y estremecerle una vez más a que tenga cuidado, porque si usted se muere con sus pecados sin perdonar, usted irá a ese lugar terrible, con seres terribles, de dolor terrible y duración interminable y terrible. Entremos ahora en el análisis y comentario del segundo bloque de los versos 14, 15 y 16 que, parafraseados, dicen así. Ya desde el principio de los tiempos, Enoc profetizó de este tipo de gente diciendo: un día el Señor vendrá con miles de ángeles para juzgar a todos los hombres por sus obras malas y por todas las cosas duras que los pecadores han hablado contra Dios. Hombres murmuradores, criticones, dominados por sus deseos, soberbios y adulando a las personas para sacar provecho de ellas. ¿Qué pasaje, estimado oyente? ¿Qué nuevo pasaje? Punto número 1. El pasaje habla de Enoc. Por lo tanto, es el momento ideal para volver a informar sobre el famoso libro de Enoc, un libro de la literatura extrabíblica, un libro falso que no es palabra de Dios ni vale para nada. Primero, el libro de Enoc, que corre por ahí, que por cierto no es un libro, sino que son varios libros y varios autores, no es la palabra de Dios porque contiene doctrinas contrarias a las enseñanzas doctrinales bíblicas. Segundo, es imposible que el famoso y hereje libro de Enoc fuera del patriarca Enoc, porque Enoc no escribió ningún libro. No se hacían libros en el tiempo de Enoc, y porque en el supuestísimo caso de que Enoc hubiera escrito algo, todo se destruyó con el diluvio después de Enoc. Tercero, Noé no llevó ningún libro de Enoc en el arca, porque Noé no tuvo contacto con Enoc, y Dios no le mandó llevar ningún libro de Enoc, solo le mandó meter animales. Todo lo demás se destruyó. Cuarto argumento. El falso libro de Enoc no es la palabra de Dios sencillamente porque los judíos, que eran los conservadores de la revelación divina, nunca tuvieron al libro de Enoc en la Torá. Quinto argumento, que en la carta de Judas se digan unas palabras que dijo Enoc, eso no implica que Enoc haya escrito un libro, sino más bien parece que el Espíritu Santo le reveló a Judas estas palabras que dijo en su día Enoc. Pero eso no implica que Enoc haya escrito un libro. Y, argumento número 6, usted no necesita el libro de Enoc, sino que con la revelación dada en los libros del Nuevo Testamento, eso es suficiente para su salvación.
Lo escrito en ese libro es solo para la satisfacción de la curiosidad humana y el negocio de los avispados con el libro de Enoc. Punto. Punto número 2 del versículo 15 dice: hablan duro contra Dios. A propósito de esta frase, permítanos decirle que hay 3 grupos de personas en el ambiente cristiano. Primer grupo. En el primer grupo están los que hablan duro contra Dios. Y a esos Dios un día les dará un castigo duro. Segundo, están los que hablan duro de Dios. Y en ese grupo estamos nosotros. Hablamos de la ira de Dios, hablamos de que el hombre es enemigo de Dios, hablamos de que todo hombre está bajo la maldición de Dios por no cumplir la ley de Dios, hablamos de que Dios aborrece al pecador y hablamos de los pecados que la gente comete contra Dios. Nosotros hablamos duro, porque Dios es un Dios duro. Y aunque Dios tiene paciencia con el hombre, eso no implica que Dios sea un Dios blando. Es más, un día Dios descargará su dureza implacable contra el hombre por tener un corazón duro. Y el tercer grupo es los que están hablando blando de Dios. Y ahí están todas las iglesias de hoy. Dios es amor. Dios te ama, hermano. Ven a los brazos de Dios. Dios quiere bendecirte, hermano. Venga a buscar su milagro. Dios quiere prosperarle. Dios restaura su familia. Dios es rico en misericordia y quiere darle su riqueza de amor. Dios no quiere que usted esté enfermo, hermano. Pare de sufrir. El que sufre, el que es pobre, el que tiene enfermedad, no es de Dios. Es falta de fe, porque Dios es un Dios de pactos que cumple sus promesas de bendiciones. Venga a sus brazos de amor. ¿Ha escuchado algo de esto alguna vez, estimado oyente? Todos estos que predican así, un día aparecerán frente al juicio duro del Dios duro, como dice la frase. Dios vendrá un día a juzgar a los hombres, y lo hará de forma dura por ser los hombres malos y por haber hablado blando de Dios. ¿En qué grupo está usted, estimado oyente? ¿Es de los que hablan duro contra Dios? ¿Es de los que habla duro de Dios? ¿O es usted del vulgo de todas esas iglesias de hoy que hablan blando de Dios? ¿En qué grupo está usted, estimado oyente? Y punto número 3 del segundo bloque de hoy que dice: adulando a la gente para sacar provecho de ellas. Esto es precisamente lo que hacen los lobos de hoy, estimado oyente. Hablan blando y hablan de la prosperidad, adulando a las almas con palabras emocionales, con canciones sentimentales, con música estratégica para tocar su sensibilidad y hablar de un Dios de amor que no existe y así sacarle el dinero. ¡Lobos! Y esa adulación no solo sucede a nivel de pastores, sino también sucede a nivel de los santeros, a nivel de los echadores de cartas, a nivel de los que leen las manos, o de los astrólogos, o de los motivacionales del yo puedo, o a nivel de los brujos, o a nivel de todos esos líderes que solo adulan a la gente para sacar dinero, como dice aquí el pasaje. No se deje engañar por estos aduladores, estimado oyente. Márchese de ellos. Ya ve que nosotros no adulamos a la gente. Le pedimos, estimado oyente, que escuche la verdad. Escuche lo que Dios dice en el Nuevo Testamento y verá que es algo duro. Escuche la dureza de este mensaje. Fíjese lo que dice la palabra de Dios de usted. Usted es enemigo de Dios. Usted está en rebelión con Dios por sus pecados. La enfermedad que Dios le envía es buena para que usted reflexione. La enfermedad se la envía a Dios. La ira de Dios está sobre usted por sus pecados. La maldición está sobre usted por no cumplir las leyes de Dios. La condena de Dios está a las puertas de su vida. ¿Es esto adular? Escuche esto duro y no la adulación que hay por ahí de que Dios le ama y tiene un plan maravilloso para su vida. Eso es falso, estimado oyente. El plan maravilloso que Dios tiene para usted, como enemigo de Dios y delincuente ante Dios, es enviarlo a la cárcel eterna. Mire qué plan más maravilloso tiene Dios para usted. Pero eso no se lo dicen los aduladores que hay en el día de hoy. Nosotros no somos aduladores, estimado oyente. Somos más bien rudos, duros, fuertes, tajantes y radicales con la gente, tocando estos temas de esta manera.
Pablo decía en Gálatas capítulo 1 versículo 10, ¿busco yo agradar a los hombres o más bien busco agradar a Dios? Porque si quisiera agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y en Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4 dice, hablamos no como para agradar a los hombres, sino solo a Dios. ¿Ve? Ahí lo tiene. Ese es el verdadero siervo, el que no adula a los hombres. Así que tenga por seguro, estimado oyente, que aquí, en este canal y en este ministerio, nunca vamos a adularle con mentiras ni palabras bonitas para sacarle el dinero. Aquí decimos la verdad, guste o no guste. No nos vendemos por dinero ni adulamos a la gente para sacarle el dinero, como hacen los lobos en las iglesias. Aquí somos radicales como los profetas. Por ejemplo, Isaías capítulo 1 versículo 4 dice, ¡ay, ralea de gente pecadora, cargada de maldad, generación de malhechores y raza perversa! Aquí somos duros como el Señor. Mire lo que dice Mateo capítulo 25 versículo 24. Señor, conocía que eres hombre duro. Incluso eres tan estricto que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. ¡Wow! Y aquí somos duros como Pablo. Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 10 dice, nuestras cartas son duras y son fuertes. Ve, ahí lo tiene. Nada de ser blandengue, nada de adulación, nada de flojera como Judas ante temas tan serios como el pecado de los hombres. Si usted está en una iglesia donde su pastor le adula, usted está en un lugar equivocado. Pero si usted se queda ahí, es porque usted es tonto. Así que aténgase a las consecuencias. Cuando un pastor le adula, es una señal de alarma, es mala cosa, es porque quiere quitarle algo. Así que tenga cuidado, porque con ellos terminará o en la cama o terminará siendo robado. El que escuche, que entienda lo que el Espíritu de Dios dice a las iglesias. En conclusión de lo visto hoy, podemos ver que hay 4 grupos de personas. Primero están los malos, los perversos, los inconversos, los inmorales, los perdidos, los religiosos que están metidos y hacen daño en la iglesia. Segundo, están los miembros flojos de la iglesia que no hacen nada, solo oyen, ven y callan. Tercero, está el grupo de líderes flojos, irresponsables, que permiten cosas malas en la iglesia como lo hizo aquí Judas. Y cuarto, está el grupo de miembros y líderes radicales, unidos, firmes, fieles, duros y de sana doctrina, separados del mundo y comprometidos con la iglesia. ¿En qué grupo está usted, estimado oyente? Ahora, llegados ya al punto más importante de toda prédica, para que usted sea perdonado de todos los pecados que hemos visto en el día de hoy, que son muchos, para que usted sea perdonado también de todos los pecados cometidos en su vida, para que usted sea librado de la ira divina por sus pecados, para que usted sea librado de la cárcel de oscuridad que merece como delincuente ante Dios, y para que usted sea librado del juicio de Dios. Para todo esto, usted debe obedecer los 2 requisitos jurídicos y universales que Dios manda a todo hombre y toda mujer en Marcos capítulo 1 versículo 15. El primer requisito es el arrepentimiento, es decir, Dios le manda a usted que se humille ante Él, que se quiebre ante Él y que reconozca ante Él de forma concreta sus pecados pasados y luego decida abandonar los pecados que esté cometiendo en el tiempo presente. Usted no puede continuar en su pecado. El segundo requisito de Marcos 1.15 es creer el Evangelio. Es decir, Dios le manda a usted que reconozca 3 cosas. Primero, que usted merece recibir la justicia de Dios por sus pecados. Segundo, usted debe reconocer que en la cruz el Señor Jesús recibió la justicia que usted merecía por sus pecados. Y tercero, Dios le manda que usted se agarre por la fe de esa justicia caída sobre el Señor Jesús por sus pecados. Si usted obedece estos 2 mandamientos, usted será perdonado de todos sus pecados y librado de la condenación eterna. Cualquier otro método que le enseñen en las iglesias de hoy, que no sea Marcos capítulo 1 versículo 15, no le salvará nunca.
Marcos capítulo 1, versículo 15, es el pasaje universal para la salvación de todo hombre. Bien, se nos ha ido nuevamente el tiempo del programa, estimado oyente. Para preguntas del tema, escríbanos ministeriotinajas@gmx.es. Nada más por hoy, estimado oyente. Continuaremos con el estudio de la carta de Judas en el próximo programa. Les saluda como siempre quien les habla, el pastor bautista Nikos Ricoy, desde aquí, en Valencia, España. Será entonces con el gusto de siempre, hasta el próximo mensaje de la serie, aquí en nuestro habitual programa semanal Encuentros.